Mira que cuando yo empecé a ir con terapia con, puedo decir, ¿no? Puedes decir lo que tú Antonio quieras. Chena, que es una lindura de Un persona, beso a Toñito, mi colega. sí, porque me ayudó muchísimo, y cuando yo empecé a ir a terapia con él, y le dije: "Es que yo soy bien débil", esas fueron mis palabras, "soy bien débil". ¿Por qué? Porque lo que al principio tuve de fortaleza y todo, ya me había yo decaído y empecé a tomar junto con mi marido. Al principio fueron unas noches en que no conciliaba yo el sueño, entonces, mi marido, pues, es alcohólico, y entonces agarró y me daba la cubita para que puedas dormir. Yo la aceptaba y se lo agradecía, y me empezó a ayudar muchísimo. Cuando yo fui con Antonio es porque yo ya era alcohólica. O sea, para mí fue una salida fácil, rápida, Una tabla de salvación. pero no, es perdición completa, porque ninguna copa, ninguna droga, nada te va a quitar un dolor como una pérdida tan grande. ¿Te hace olvidar un poco? ¿Te No, nada más te hace adormece al momento. te adormece momentáneamente? Pero digo, despiertas y es peor, porque no nada Claro, más es una cruda de alcohol, sí. sino es una cruda de, de hasta moral, psicológica, porque te empiezas a hacer un montón de Empiezas a cosas y culpa, se si empieza a no, sumar y a sumar y a sumar componentes a este dolor, a esta confusión, a todo esto que está pasando, que dices, Dios mío, ¿por dónde? Y entonces otra copita para para paliar esa tranquilizar ansiedad, esos y pensamientos. sale peor, sale Como peor. gremlins, ¿no? Como si el alcohol fuera echarle cubetadas de agua a estos gremlins que se multiplican ahí en tu mundo, ¿no? En donde estás atrapada, estás atrapada. Todo esto antes de pedir ayuda de una manera formal. Sí, ¿Cuánto y tiempo estuviste sosteniéndote o medianamente sosteniéndote del alcohol? fueron años, También fueron como años. 3, 4 años. Y que sí, buscaba ayuda, busqué ayuda con Alcohólicos Anónimos, no me agradaba ir con ellos porque luego son tan groseros, es tan grotesco el ambiente que creen que por decir un montón de groserías y eso, se van a sacar su dolor o su enojo, su frustración o lo que sientan. Ujú, Y a mí no me agradaba, porque yo no soy así. claro. Mi forma de hablar nunca ha sido con groserías, que te voy a decir una cosa, que yo alcoholizada llegué a lastimar mucho a mi marido y llegué a decirle muchas leperadas. ¿Por qué? Porque en mis 5 sentidos No podías. no podía, pero con el alcohol sí. Y era cuando sacaba mi frustración, mi enojo, mi dolor. Hasta que fui con Antonio Chena, fue que yo pude entender eso. Te digo que al principio con Antonio yo decía: "Es que soy bien débil", y yo fui por la ayuda a que me ayudara con el alcohol. Y, ¿y sabes cuáles fueron sus primeras palabras? Me acuerdo. Ay, Antonio, si no fueras fuerte, no estarías acá. Eres más fuerte de lo que te imaginas porque estás acá y estás pidiendo ayuda. No te Eso es estás verdad. dejando. El mayor acto de valentía, yo creo, es aceptar que no podemos solos y tener la humildad de poder de pedir ayuda a los demás. Al principio, ¿qué me pasó? ¿Por qué mi papá me dijo que fuerte era? Porque te digo que me sentía la mujer maravilla y que yo iba a poder y que iba a ayudar a mi marido y a mi hija y que quería yo cargar con todo eso este, en mis hombros.
Y no es posible. Necesitas sacarlo, llorar. Y si tienes que llorar delante de las personas que puedes hacer sufrir, hazlo. No, no hay que limitarse. ¿Por qué? Porque es una forma de sacar el duelo. Es Claro. la única manera. Pero lo entendí cuando ya había pasado un montón de cosas. Muchos atendiste por el camino difícil, por el camino largo, ¿no? Pero bueno, cada quien al final, hay en todos los caminos hay sabiduría, hay caminos más cortos, hay caminos más largos para elaborar el duelo. El dolor es algo que no acaba nunca, ¿no? El dolor de romper con un lazo tan íntimo como es un hijo, no cambia, no termina nunca, pero se va transformando con el tiempo, lo vas integrando de nuevas formas, vas. Mira, yo siento que el amor de un hijo es lo más grande que cualquier otro. ¿Por qué? Después de que murió mi hijo, que ha sido lo más doloroso para mí, muere mi papá, muere mi mamá, muere mi suegra, Gilla, que Mm, para mí se convirtió en una amiga. ujú. Y y también me dolió muchísimo. Y han muerto otras personas, pero yo ya lo veo, la muerte, como un camino que todos tenemos que llegar. Y ya no es tan doloroso como fue para mí el perder a mi hijo y que yo no veía un camino a seguir. Es más, yo ni siquiera me imaginaba que iba yo a pasar 24 años sin él. Fue tu primer pérdida existencial, tu primer pérdida, no, porque no habías perdido a tu mamá, no habías perdido a tu papá, eras muy joven. Y fue la primer pérdida que tocó las fibras de tu ser, ¿no? Fue Había yo sufrido, por ejemplo, la pérdida de un amigo que murió de un accidente, pero pues al fin y al cabo dices un amigo y lo superé luego, luego y pues no había ningún problema, pero cuando pierdo a mi hijo, ay, cómo recuerdo. Eh, Me entero y te digo que para mí yo decía, es un sueño, pero yo llegué a la casa y para decírselo a mi hija, en ese momento me tiré al suelo y yo dije, acá acaba mi vida, acá acaba, sin pensar en que pues mi hija estaba viva y que ella me necesitaba. Y en ese proceso que yo tuve de que estaba enojada con Dios, me olvidé de mi hija. Mi hija también ha tenido mucho dolor porque yo me enfrasqué en mi dolor, en el ver en el dolor de mi marido, pero poco en el de mi hija, porque mi hija, pues al fin, jovencita, ella subía, bajaba, hacía y todo, pues siguió estudiando y todo. Y fue tremendísimo, y ella se sintió sola. Ya después lo pudimos platicar y me lo dijo. Es que para mí perdí a mi hermano y al mismo tiempo nos estaba perdiendo a los papás. Y eso es lo más que cuando yo me enteré de sus sentimientos, es bien doloroso porque dices, ¿cómo me enfrasqué en un dolor? Y mi hija estaba ahí viva, ¿y por qué no la ayudé como debía de haber sido? claro, ¿no? Pero bueno, tocar la culpa, eh, cuando trabajas, ¿no? Esto, cuando estás tocando la culpa, es también un poco darte cuenta que no podías estar de otra forma. Fíjate No que podías. Si hubieras podido estar de otra manera, seguramente lo hubieras hecho. No sí, podemos juzgarnos a toro pasado por algo que, algo que hoy es claro. Cuando ya pasó la tormenta, volteamos a ver ahí, cómo no me corrí para allá, cómo no le hice, cómo no le cerré, cómo no. No, pues a toro pasado se trataba de sobrevivir,
de sobrevivir a esa asfixia, ¿no? Sobrevivir a esa catarsis, a esa tormenta, a ese tornado, y no puedes estar para los otros. Pues no estaba ni para Dios, Leti. Te digo que estaba yo peleada con él. Cuando yo empecé a platicar con un padre español, Antonio, que cuando empecé yo a platicar con él y le decía cómo era mi sentir, el coraje y todo, y él me empezó a entender y me decía, es que se vale que estés enojada con Dios. Saca todo tu enojo, tu frustración, haz cosas. Empecé a querer ayudar hasta jóvenes y fui a unos lugares donde van chicos con drogas o sea, problemas de drogadicción y alcoholismo, y, pero luego me di cuenta que yo me tenía que ayudar primero a mí misma.